mi gente linda, bienvenidas a un nuevo video de La Fontana. Espero que todos estén gozando de muy buena salud. Por aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios. Les diré que hoy les tengo un videito un poquito diferente a lo que yo hago. Ahora, si me ven así apuradita, es que voy a un museo, que quiero enseñarles un museo muy interesante que hay aquí. Este museo tiene que ver con la historia de Alemania y se llama el Criminal Museo. La traducción en español la veremos más adelante, ya que no sé muy bien cómo se traduce. Es bastante interesante y me dije, ay, se lo voy a compartir con mi gente linda, para que así ustedes y yo aprendamos un poquito más sobre la historia de Alemania. Déjame mirar aquí, no voy a hacer que me atropellen. No se fijen en mis pelos, que aquí es un viento que por favor hace tremendo aire. Y este aire que despeina a Pilar, que viene y va muy oronda. El tiempo está muy bonito, a pesar de que hace aire, pero el sol está afuera y está muy bonito el tiempo. En lo que vamos de camino para el museo, les quería contar que bueno, en mi trabajo ya la cosa está mejorando bastante con respecto a los positivos, ya va siendo menos. Y también contar que tuve un pequeño incidente con el director del círculo del niño, porque el niño, vomitó en el círculo. Parece últimamente muchas veces cuando algo no le gusta, él hace arqueaje y unas veces vomita, otras no. Pero vomitó en el círculo, entonces me llamó que fuera a buscarlo urgentemente. Yo le dije, bueno, esto es suave porque estoy trabajando. Por suerte mi esposo estaba en la casa y me fue a buscar. Y me dijo, bueno, cuando él, para volver al niño al círculo, tienen que traer un test hecho por el médico de él o de la farmacia, de que él está negativo. Y bueno, así lo hice. Mi esposo ese mismo día fue y llevó al niño al médico y le hicieron el test, y al otro día yo lo llevé con el test negativo. ¿Qué pasó? Que él me dijo que el niño no podía quedarse allí, que tenía que quedarse en la casa 24 horas antes de volver al círculo. Y yo le dije, pero ¿por qué usted no me dijo eso antes? O sea, aquí espero que me vean bien porque el sol. Pero ¿por qué usted no me dijo eso ayer a mi esposo? Mi esposo está trabajando, yo me tengo que ir para el trabajo. ¿Y quién va a cuidar al niño? No, pero no lo puedes dejar aquí. Bueno, empecé a pelear con él. Y al final, bueno, tuve que llevar al niño para la casa de la abuela. A esa hora por la mañanita lo tuve que llevar para casa de la abuela, que es más o menos 30 minutos. Y de la casa de la abuela yo irme para el trabajo, que son otros 30 minutos más. Todo ese estrés por la mañana. Yo tenía un encabronamiento, un genio que ustedes no se pueden imaginar. Pero bueno, así es la cosa. Ya no lo llevé más, lo dejé en casa de mi suegra y no lo llevé más. Ahora lo que voy a hacer es que el lunes, me dijeron que el lunes, cuando lo fuera a llevar el lunes al círculo, pues tengo que llevarlo, hacerle un test en la farmacia y llevarlo con ese papel que me dan en la farmacia. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el domingo. Bueno, entonces voy a seguir. Paré un momentico porque estar hablando y caminando así rápido, porque es que el museo lo cierran. Entonces voy a seguir caminando y nos vemos en el museo. Bueno, mi gente linda, ya aquí llegamos al museo, al Criminal Museo. En español la traducción sería el Museo Medieval del Crimen. Así sería la traducción de Criminal Museo. Ahorita no les dije, pero este videito yo no lo voy a hacer sola. Lo voy a hacer con una amiga que es guía de turista y nos va a hablar sobre las injusticias, sobre la historia, un poquito sobre la historia de Alemania y también de Europa. Entonces se las voy a presentar. Espérense un momentico.
Bueno, mi gente linda, esta es mi amiga, se llama Ivana de Argentina, es guía turística y nos va a hablar un poquito sobre este museo, así que espero que les guste y vamos a comenzar. Muy bien, ¿qué tal, gente linda? Ya ¿Cómo saben. están? Sí, ya estoy bien y corriente. Sí, como dijo Daimi, soy de Argentina, vivo aquí en Rothenburg y bueno, ahora vamos a recorrer juntas el museo, pero antes de entrar hay algo para mirar aquí afuera, que es una jaula que no se imaginen que era para poner pajaritos, porque no servía para eso, era para poner a los panaderos. Cuando un panadero hacía el pan demasiado grande o demasiado pequeño o le ponía ingredientes que no eran los que estaban permitidos, entonces alguien lo denunciaba y como castigo lo metían adentro de esa jaula que pueden ver ahí. Esa jaula no era la única parte del castigo, no era solamente eso. La jaula se sumergía en una fuente con agua aquí en la ciudad. Entonces le daban así como unas zambullidas al panadero para que escarmiente. No era para matarlo, no era para ahogarlo, era solamente para que se acostumbre a hacer las cosas como debía, que sea correcto en el tamaño, en el peso del pan y también en los ingredientes que usaba. Así que bueno, hoy es un día frío, imagínense con el agua, no sé, a una temperatura de 5 o 6 grados que te metan ahí adentro en la jaula, era algo complicado. Sí. Y en el verano, bueno, era más como una especie de baño de inmersión. Ya, Así que bueno, sí. ese es entonces el bautismo del panadero. Déjame acercarlos un poquito para que ustedes lo vean bien. Miren aquí, espérate. Así. Bueno, y así se ve. Entonces ahora vamos a seguir nuestro recorrido para el museo en la parte de adentro. Bueno, ya aquí estamos dentro del museo y vamos a seguir nuestro recorrido. Mi amiga nos va a seguir explicando un poquito más. Sí, ahora vamos a empezar por la parte del sótano. El edificio donde estamos en el museo había sido en la Edad Media una especie de monasterio. Aquí vivían monjes. Y recién en la década del 70 este edificio se convirtió en museo, así que hace un par de años el museo. Y aquí abajo pusieron todos los elementos de tortura. Antes de hablar de lo que ustedes ya pueden ver, la tortura no era el castigo, porque la mayoría de la gente piensa que torturar a la gente es castigarla. Pero en ese momento, en la Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna, se torturaba a la gente para que confiese el delito. Y una vez que confesaban el delito, ahí recién venía el castigo de verdad. O sea que era una forma de pensar completamente diferente a cómo nosotros hoy vemos la tortura. Nosotros ya pensamos torturar a alguien, ya es castigarlo, pero en ese momento no. Y si se acercan aquí, van a poder ver que hay una silla, por ejemplo. Sí. Esa silla tiene como una especie de clavos de hierro y tiene también unos cinturones. Entonces, para torturar a la persona se la sentaba ahí, se la apretaba, se ajustaban todos esos cinturones para que sienta justamente esos clavos. Sí. También lo que pueden ver del otro lado, número 2, eso se llama potro. El potro era en realidad para estirar las extremidades de la persona, ¿sí? De estirarle las piernas, los brazos, lo mismo también que este otro elemento que está aquí. Y hay algo chiquitito que se ve adelante, ahí donde hay 2 velas. Sí. Eso era para poner los pulgares y apretarle los pulgares a la persona. Todo esto, recuerden, siempre para que la persona confiese. Imagínense el dolor que era que te estén apretando los pulgares, no era apretarlos así suavecito, era ir apretándolos bastante. Y bueno, la mayoría de la gente confesaba cualquier cosa, o sea, por más de que no habían cometido el delito, con todo el dolor que estaban sufriendo, al final terminaban diciendo sí, lo hice yo, para poder liberarse de la tortura. O sea que la mayoría de la gente que era castigada era gente que probablemente había sido inocente, pero que no soportó el dolor bajo toda esa tortura. Ivana, quiere decir que no morían, esa tortura, no llegaban a morir. Exacto. Justamente el encargado de realizar todas las torturas era el verdugo, y el verdugo era alguien que
conocía muy bien la anatomía del cuerpo humano. Una de las tareas más importantes del verdugo era lograr que la persona que era torturada no muera, que llegue viva al momento de su ejecución o de su castigo. Sí, sí. Pero sí, era importante, muy bien lo que dijiste, Dani. Sí. La persona no tenía que morir. Ya. Bueno, aquí también hay algunos elementos más. Aquí también vemos, sí. Ya, eso. Aquí, miren aquí. Se ve un poquito oscuro porque estamos en el sótano y la luz no es muy buena, pero bueno, se puede apreciar bastante bien. Pero también se puede ver, es lo mismo también para estirar las extremidades. Sí. Ok. Y bueno, seguimos. Estos son todos, para que se vea mejor, todos elementos que servían para poder apretarle los dedos a los sospechosos. Sí. Y este, por ejemplo, aquí, esto sí es un poco más escabroso, más cruel, porque le llamaban la pera. Pueden ver que es como una especie de pera, sí. Y arriba tiene un tornillo, sí, entonces se la metían en la boca a la persona y se la empezaban a abrir con ese tornillo a esa pera. O sea que realmente cosas que... Bueno, con escalofriantes. Sí, dan escalofríos, exactamente. Ok. Bueno, ahora estamos en el próximo piso del museo y aquí hay otros elementos que ya no son de tortura, en este caso ya son parte de los castigos. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver una picota. Es decir, que aquí se sujetaba a la persona desde la cabeza y las manos y se la exhibía en la plaza del mercado. Esto estaba, digamos, en un lugar público para que todos los vecinos de la ciudad puedan ver quién era la persona que estaba siendo castigada. Sí. Y para que las personas de la ciudad sepan por qué estaba siendo castigada la persona, se le ponían al castigado diferentes elementos. Sí. Por ejemplo, esto que vemos aquí al lado, que se puede ver que es una especie como de collar, no sé cómo dicen en Cuba. collar. Sí. Con dados, con cartas. Eso se lo ponían a la gente que era jugadora, que perdía mucho dinero haciendo apuestas. Le ponían entonces ese collar, le exhibían en la plaza del mercado y los vecinos decían, mira, este es nuestro vecino que mira, se ve que juega demasiado y por esa razón ahora tiene deudas y lo están... entonces, llevarse en el cuello dolía, ¿eh? Seguro estaba pesado. Sí, imagínate. Mira, vamos a ver del otro lado. Sí. Aquí también otro, bastante pesadito. Se puede ver que es una especie de rosario y esto era para la gente que se olvidaba de ir a la iglesia el domingo. El vecino te podía denunciar y entonces ahí te exhibían también a la plaza del mercado. Este es el pecador que se olvida de ir a la iglesia los domingos. Ay, para cada cosa tenían su cosa. Ay. Si miran acá, por ejemplo, esto es una especie también de picota donde se podía poner la cabeza, tiene como si fuera una llama de fuego, como si estuviese por ahí simulando el infierno, algo así. Así que bueno, la finalidad era que la persona quede deshonrada públicamente, que todos los vecinos sepan, esta persona perdió el honor, es una persona sin vergüenza. Y bueno, cuando era exhibido con este tipo de artefactos en la plaza del mercado, los vecinos podían venir, tirarle basura, hacerle cosquillas. Por eso existe en español el dicho morirse de risa, porque es posible morirse de risa. Si te hacen cosquillas sin parar, si uno no quiere, llega un punto que eso también produce una reacción en el cuerpo y la persona se puede morir de risa. Así que bueno, ahí tenemos interesante. Aquí. Bien, acá hay algo que es muy interesante, sobre todo para la gente que está casada. Porque en la Edad Media, si había gente que estaba casada, un matrimonio, y tenía problemas, se vivían peleando y discutiendo, ¿qué hacían? Ven ahí en el centro, hay también, como si fuese una gran esposa de madera, con dos agujeros grandes en los extremos. Ahí se ponía de un lado la cabeza de la mujer, del otro la cabeza del varón,
y con las manos así enfrentadas, como si se estuvieran en ese Peleando. momento justo por comenzar a pegarse. Sí. Pero obviamente que con eso lo sujetaban y la persona no podía hacer ningún movimiento, y eso era también para mostrar quiénes eran los que tenían problemas conyugales. Y una pregunta, Ivana, ¿y esos castigos ayudaban? ¿La persona después se reivindicaba? ¿Quiere decir que ya no peleaba más o ya no jugaba más? O... Es una buena pregunta, y la verdad es que no sé la respuesta. Yo diría que es probable que sí. Que sí. Porque era exponerse a la vergüenza pública. Igual que cuando hablamos hoy del panadero. Si al panadero le hacían eso, entonces todos en Rothenburg sabían, ese es el panadero que nos está estafando. Si el panadero estafaba a la gente y todo el mundo lo sabía, no iba a tener más clientes. Sí, exactamente. Pienso que en algún tipo de castigos tal vez surgía efecto, y en otros tal vez no tanto. No tanto, ya. Pues sí, seguimos entonces. Sí. Otra cosa que le podían hacer a las personas para exhibirlas y deshonrarlas públicamente era ponerle máscaras. Acá hay una máscara de hierro, por ejemplo. Tal vez de este lado se ve mejor. Sí. Ajá, ya, sí. Y esa máscara pueden ver que tiene las orejas muy grandes y la lengua muy larga. ¿Para quién era la máscara? Para los vecinos chismosos. Si tenían un vecino chismoso en el barrio, entonces le ponían esa máscara y todos sabían, este es el... No sé si en Cuba lo dicen, el lengua larga. El lengua larga también, sí. Bueno, el lengua larga, el que habla mucho, las orejas bien grandes, escuchando todos los chismes, la boca muy grande para andar desparramando. Así que ese era el castigo de los chismosos. Y bueno, hay otras máscaras más también de ese estilo. Muy peculiar, está como un cerdo. También, una especie de... A lo mejor esa no se bañaba. No se bañaba. Mira, puede ser. En realidad era para los hombres que eran, ¿cómo decir? Hacían porquerías. Ya. Para los que se portaban mal, los hombres le ponían esa máscara, la máscara del cerdo, del puerco. Sí. Así que, muy interesante. Máscaras para avergonzar en público a las personas. Bueno, y esta aquí es la doncella de hierro o la virgen de hierro. Vamos para atrás para que la vean bien. Ajá. Wow. Sí. Aquí la vemos cerrada. Se sabe que proviene de Nuremberg. Y cuando uno la puede ver abierta, por dentro tiene todos como si fuesen clavos. Sí. Antiguamente se creía que realmente cuando una mujer no llegaba virgen al matrimonio, entonces la metían como castigo dentro de esta especie de sarcófago. Pero ahora se sabe que no es así, que realmente en el siglo XIX a alguien se le ocurrió esta idea, pero que no se utilizó para matar a ninguna mujer que haya llegado no virgen al matrimonio. Muy interesante. Hoy, para nosotros, muchas de estas cosas pueden o darnos risa o hacernos llorar, depende de cómo estemos ese día. Y bueno, ¿qué pasaba cuando un hombre se iba de viaje y tenía miedo que le pase algo a su esposa mientras él no estaba en su casa? Entonces le colocaban a las mujeres estos cinturones que se pueden ver aquí, los cinturones de hierro. Bueno, hay uno que es un poco más cómodo, que es el que está ahí en el medio, que tiene así como una cobertura de tela. Sí. Y eran los cinturones de castidad. Es decir, que le ponían eso a la mujer para asegurarse que mientras el hombre estaba ausente no haga nada que lo pueda perjudicar a su marido. Sí. También hay personas que dicen, bueno, era una forma de protección para la mujer, para que si alguien venía y quería violarla, no lo pueda hacer. Pero bueno, podemos buscar la interpretación que más nos guste, pero muestra un poco el control al que estaba sujeta la mujer en ese momento. Así que el hombre era la cabeza del hogar, la cabeza del matrimonio, y la mujer estaba completamente sujeta a su voluntad. Porque justamente una forma de deshonrar a los hombres que eran bebedores, que bebían de más, era colocándoles un barril y exhibiéndolo en público para que todos sepan que era alguien que tomaba demasiado alcohol.
Así que bueno, aquí está la imagen para que la puedan ver y ahora del otro lado vamos a ver el original. Ok. Sí, porque todas estas piezas son originales, Todo esto es original, exactamente. Son todas cosas que realmente fueron utilizadas. Así que vuelvo a decir, hoy podemos reírnos tal vez de esto, pero es algo muy cruel, muy escalofriante que se hizo en una época donde no existían no existía la tecnología que tenemos hoy para investigar cuando hay crímenes, cuando se cometen delitos. Ahora estuvimos hablando de lo que en ese momento se veía como delitos menores, porque no ir a una iglesia el domingo no era un delito mayor, pero si nos ponemos a pensar en asesinatos, violaciones o incluso robo de ganado, robo de caballos y eso, no había forma de investigar como tenemos hoy con huellas dactilares y con toda la tecnología, con ADN, para saber quiénes cometían los delitos. Entonces, la justicia en ese momento constaba más en tratar de causar miedo para que nadie se atreva a hacer lo mismo, porque no tenían otra forma de evitarlo. Sí. Ahí está la mujer. Sí, interesante. También se puede ver como un nombre es exhibido en la plaza del mercado y todo alrededor se ven personas que están viendo porque se pensaba en una especie de exhibición como si fuese un espectáculo. Sí. Como ir al teatro, ir al cine, es divertido. Sí. Ahora castigando a alguien, vamos a ver quién es, le tiramos unos tomates. Sí. Algo así. Bueno, acá está entonces el original. Sí, aquí está. Imagínense lo que es el peso de ese barril, tener que llevarlo sobre los hombros. Sí. Son todas cosas realmente que eran corporalmente complicadas. Todos los elementos que están ahí los podés ver, digamos, como en una maqueta. Sí. Ahí, por ejemplo, el número 10... se puede ver al panadero que lo están sumergiendo en el agua. Sí, verdad que sí. Así uno se puede dar una idea mejor, ¿no? De cómo funcionaban los elementos. O aquí también el hombre con el barril. Exactamente, el 6. Número 6, exacto. Y bueno, detrás el número 5 es uno que viene solo, un peleador, alguien agresivo que le pusieron la cabeza y las manos también en esa especie de violín se le llama. Así que bueno, para que uno se dé una idea. Sí, interesante. Sí, entonces hoy yo les hablaba del verdugo, que realmente tenía que saber mucho de anatomía, conocer muy bien las partes del cuerpo que se podían cortar, todo lo suficiente y necesario para que la persona sobreviviese a las torturas. Y el verdugo, aparte de eso, era una persona que era impura. Nadie quería tener contacto con el verdugo. Tenía esta ropa, para que lo puedan reconocer, y vivía solo en una parte de la ciudad donde no tenía vecinos, ninguna casa vecina, era una casa, digamos, aislada del resto. Y cuando iba por la calle tenía que ir anunciando que venía, porque la gente quería cambiarse del lado de la calle o irse para otro lado, porque decían que traía mala suerte encontrarse con el verdugo. Y ahora en este piso podemos ver, por ejemplo, aquí una de las espadas que usaba el verdugo para ejecutar a la gente, para cortar la cabeza. Imagínense que suena fácil cortarle la cabeza a alguien, pero tan fácil no era. Había que saber el lugar exacto en el cual había que pegarle ahí a la nuca para que la persona pueda morir de un solo golpe. Eso era importante. De hecho, se sabe que si alguien importante, una persona de mucho rango, lo iban a ejecutar, pedía que venga un determinado verdugo que ya era conocido por hacer bien su trabajo, para no sufrir en el momento que le iban a asestar el golpe. Así que bueno, esa era la espada del verdugo. Entonces tenía que haber hecho algo tan mal, bien malo para llegar a la ejecución. Exacto, sí. Y
la mayoría de los verdugos eran hombres que o bien eran hijos de verdugo o que habían estado presos por algún delito y los iban a condenar a muerte y les daban a elegir. Si hacía falta justo en la ciudad de un verdugo, le decían al verdugo, al condenado a muerte, o te matamos o te damos a elegir que seas verdugo. Si vos querés tomar el rol de verdugo, entonces te salvás. Y así llegaba la persona a hacerse cargo de esa tarea tan complicada. Sí, sí. Hay varias de esas espadas. Aquí. Muy interesante. No se ve muy bien justo acá porque hay mucho reflejo. Porque hay una rueda que también servía para ejecutar gente. Se podía como introducir a la persona con todos los... primero, mejor dicho, se puede ver que abajo tiene una especie de filo, una rueda. Con ese filo se cortaba en determinados lugares las extremidades para que queden sueltas, se cortaban los tendones. Y luego se podía, digamos, como entretejer el cuerpo de la persona dentro de esa rueda. Y así luego la persona moría. Y ahora estoy viendo que ahí hay otro ejemplar que se puede ver. Ah, sí, este se viene puede ver mejor. Sí. Exactamente. Acá está. Ya pueden ver bien el filo, la rueda y aquí un ejemplo de lo que les estaba diciendo, de cómo entretejían a la persona ahí. Exactamente. Linda, ya terminamos nuestro recorrido por el museo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito sobre Alemania, Europa, lo que hacían, lo que no hacían. Yo aprendí mucho y lo encontré muy interesante y me gustó muchísimo. Voy a dejar ya el videito hasta aquí y como siempre digo, los quiero mucho, cuídense mucho. Besitos para todos y nos vemos en un próximo videito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.